Muy buenos días, les habla Marilyn Herrera desde el estudio para contarles algo muy importante, y es que la Corte Constitucional se acaba de pronunciar mediante la sentencia C-307 de 2020 frente a la exequibilidad del decreto 637 de 2020, mediante el cual se declara el segundo estado de emergencia en el país ecológico, económico y social. La Corte inició su análisis con los requisitos formales que debe satisfacer el decreto 637 de 2020. Esto, mediante los medios de prueba llegados al proceso, se pudo constatar. Luego se prosiguió con los requisitos materiales. Dentro de los intervinientes pudimos encontrar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la cual se pronunció frente a la crisis macroeconómica y sus proporciones imprevisibles para el país, dejando por sentado que este segundo estado de emergencia fijaría las bases para la recuperación nacional. Dentro de los intervinientes pudimos encontrar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la cual se pronunció frente a la crisis macroeconómica que estaba viviendo el país y sus proporciones imprevisibles, lo cual dejó por sentado que este segundo estado de emergencia fijaría las bases para la recuperación económica a nivel nacional. Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Salud se pronunció frente a las medidas de aislamiento y sus efectos negativos en la economía del país, cuyos efectos se reflejaron principalmente en la tasa de desempleo y en el comportamiento de sectores de industria, comercio, transporte y turismo. Asimismo, la Federación Nacional de Comerciantes expresó la necesidad de medidas económicas adicionales para garantizar la supervivencia de las empresas y a su vez para poder retener al mayor número de empleados. También otras instituciones como la Fundación Consejo Gremial, la Academia de Jurisprudencia Colombiana, algunas universidades del país y otros académicos especializados se pronunciaron frente al tema. Finalmente, se decide declarar exequible el decreto 637 de 2020 debido a que la Corte considera que este no desconoce los principios y prohibiciones constitucionales, tampoco suspende los derechos humanos y las libertades fundamentales, ni vulnera los derechos sociales de los trabajadores. Asimismo, tampoco interrumpe el normal funcionamiento de los órganos y ramas del Estado. Tengamos en cuenta que el principal efecto de la declaratoria en estado de emergencia del país consiste en que el presidente puede dictar decretos con fuerza de ley, esto con el fin de conjurar la crisis y evitar que sus efectos se extiendan. Esto se configura bajo la consideración del presidente de que las demás autoridades estatales no cuentan con las atribuciones suficientes para hacer frente a las circunstancias imprevistas y a los detonantes de la crisis económica y social traída por la pandemia COVID-19. Todo esto representa un punto clave dentro de nuestra sociedad, ya que sus implicaciones a nivel económico son inmensas. Recordemos que con la declaratoria del estado de emergencia se puede disponer de los recursos que se encuentran a cargo de la nación y de las entidades territoriales. A su vez, se reduce y optimiza el capital de las entidades financieras con participación accionaria estatal. Hay un fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías y a su vez se crea un patrimonio autónomo para atender los efectos generados por la pandemia. También se adoptan medidas extraordinarias que permiten descapitalizar entidades financieras con participación accionaria estatal. El gobierno también puede acudir a un procedimiento de contratación directa y demás. Todo esto quiere decir que si bien el estado de emergencia busca proteger la vida de millones de ciudadanos y el bienestar de cada uno de ellos, la adopción de las medidas sanitarias que salen en esta pandemia también afectan a muchos sectores. Podríamos decir que la tasa de desempleo aumentaría considerablemente, ya que no habría presupuesto para poder pagar a los empleados. Además de esto, la falta de una materia prima sería el principal interruptor para las acciones comerciales y de trabajo de miles de ciudadanos. Se cerraría el turismo, el cual es una de nuestras principales y más fuertes fuentes de ingreso. Además de esto, los pequeños empresarios y comerciantes que hasta ahora están empezando entrarían en quiebra. Básicamente, toda la economía de nuestro país se desplomaría. Recordemos que ahora mismo nos encontramos en pleno auge de la pandemia, por lo cual sus efectos y principales consecuencias seguramente serán visibles en un tiempo. Por el momento, solo debemos estar atentos a las declaraciones que realice el presidente de la República. Les habla Marilyn Herrera desde el CET. Hasta un próximo encuentro. Bretaña acompaña tus mejores momentos.